En el asentamiento humano Buenavista Pachacútec del distrito de Ventanilla abunda la pobreza, donde a pesar de las adversidades, las familias siguen adelante día a día para llevar un plato de comida a sus hogares. No, Ni nada. pensión Ni 65. pensión, nada, ¿Y señorita, cómo nada. hace usted para poder sustentarse su Yo día a así día? lavando ropita, haciendo limpieza por ahí a las vecinas, ya me dan comidita, así ayudo, ya y sí, De esa manera sí, usted se sí, sustenta. hago yo, sí. Solo de uno nomás, de 350, de los demás no. De uno, Ajá. ni para sus pequeños, ningún bono, Nada, ningún beneficio para ellos, no. Tal es el caso de estas mujeres que solo una vez les tocó el bono en medio de la pandemia y que actualmente no son beneficiarias con los programas sociales que tiene el Estado. En el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 30.1% de la población del país, incrementándose en 9.9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística Informática, más conocido como el INEI. En los últimos 5 años, la población en situación de pobreza aumentó en 8.3 puntos porcentuales y en la última década disminuyó en 0.7 puntos porcentuales. Los programas sociales son recursos del Estado dirigidos a la lucha contra la pobreza, apoyo a poblaciones vulnerables o el desarrollo de una mejor infraestructura social para mejorar las condiciones de vida de la población. Es por ello que la eficiencia y eficacia de dichos programas, cuyos recursos asignados para el presente año fueron incrementados en alrededor de 34.1%, según señala el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial. Mira, programas sociales en el Perú existen desde el 90 más o menos, ¿ah? Se crearon una serie de programas con ciertas características en ciertos años y el objetivo fundamental es ese, pues, ¿no? Reducir la pobreza, atender a aquellos sectores vulnerables, reducir brechas, principalmente de aquellos indicadores que preocupan, ¿no? O sea, hay que entender la pobreza como una situación difícil, ¿no? Una situación que se presenta en el país y que encuentra una gran cantidad de población que no es atendida, ¿no? Con sus necesidades básicas. Entonces es difícil hablar de un país en desarrollo cuando ese sector de país no ha desarrollado, no ha avanzado. Y es por eso que para atender esta situación de pobreza se crean estos famosos programas sociales, dirigidos principalmente a en aquellos temas que son más sensibles, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de la educación, el tema del empleo. Entonces, ahí hay una serie de también sobre el tema de los programas sociales. Algunos mencionan que los programas sociales no deben ser permanentes, no deben durar toda la vida, deben ser evaluados permanentemente y en la medida que comiencen a conseguir ciertos resultados, estos programas deben ya desaparecer y ya ser reemplazados por políticas ya más de crecimiento, de desarrollo, ¿no? No tanto de programas de atención a sectores vulnerables. Pero lamentablemente también en nuestro país se ha acostumbrado a que muchas veces estos programas sociales, en el tiempo que se han creado para temas muy puntuales, hayan perdurado mucho tiempo. Yo soy muy crítico de este programa que se creó con muy buenos objetivos, que fue el famoso vaso de leche, todo el mundo debe haber escuchado, y que ya se convirtió en una política social, ¿no? El famoso vaso de leche, que al final fue un programa social. Entonces, lamentablemente, si hacemos una evaluación seria de lo que ha sido el programa del vaso de leche en estos últimos años, yo desconozco realmente cuáles han sido los resultados, ¿no? Y creo que poco pueden decir los resultados que está teniendo este programa del vaso de leche. Pero en fin, bueno, ahí ya desde un punto de vista más político se ha intentado mantener el programa y hoy día las municipalidades no. En general, los programas deben ser creados para atender estas debilidades, estas brechas que tenemos de pobreza y atender estos sectores vulnerables, ¿no? Que debe ser. Para ello se destinan recursos. El Estado en su presupuesto anual destina recursos para atender estos programas sociales
y que fundamentalmente van destinados a la compra de insumos, a la atención con algunos servicios, etcétera, etcétera, ¿no? No es dinero que se regala, no es dinero que se dona, es dinero que va a ciertos programas y que después tiene que ser revertido en algunos indicadores, ¿no? El 2020 fue un año atípico. La crisis sanitaria modificó las características del programa, entregando directamente a los padres de familia los productos, distribuyéndose así alrededor de 130.000 toneladas de alimentos en todo el territorio nacional. Para el 2021 se seguiría la misma estrategia con un presupuesto de 1.870 millones de soles, beneficiando a 4 millones de estudiantes. Mira, ahí hay un tema interesante porque muchas veces se habla de los programas sociales, pero no se habla de los otros temas para poder superar el tema de la pobreza. Y definitivamente hay en estos últimos años algunos nuevos enfoques que hablan que el país va a crecer, los países crecen siempre y cuando desarrollen su estructura productiva. Entonces, en la medida que los programas sociales van terminando o van concluyendo, tiene que toda esta masa poblacional pasar a ser parte de esta estructura productiva, o sea, tiene que generar sus propios recursos este sector vulnerable, ¿no? Entonces, sí, pues cualquier país se va a basar su desarrollo y su crecimiento en el marco de su situación productiva y su crecimiento productivo, ¿no? Y prueba de ello es que hay una conciencia al respecto en estos últimos años. En el Perú, dicho sea de paso, otra vez, aunque con un poco de atraso, pero ya se hizo, se tiene ahora el plan de diversificación productiva, tenemos el plan de competitividad también que se ha creado hace algunos años, pero 2 o 3 años, si más no me equivoco. Y bueno, son buenos elementos, indicadores que nos van a llevar a mirar el país de manera distinta, ¿no? Generando estas bases de producción un poco que debe reemplazar el tema social. Ahí lo que fundamentalmente apuntan estos planes de competitividad es cómo, competitividad y desarrollo, es cómo hacemos del Perú un territorio competitivo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas líneas, áreas, sectores que van a ayudar a crecer, empujar el desarrollo del país? Y ahí hay 2 o 3 actividades importantes, ¿no? Uno es el tema del turismo, ¿no? Lo que significa como servicio, el Perú es un potencial turístico. El tema de la minería, que es el tema también fundamental, ciertamente con todos sus sesgos que pueda tener, minería buena, minería mala, ¿no? Pero es un sector muy importante. Y el otro sector también importante es la agricultura, ¿no? Que dicho sea de paso es el sector menos atendido, pero el que más, digamos, brinda servicios a la población. Entonces, aparte de esos 3, seguramente habrá muchos más, pero son los 3 sectores importantes que están en el plan de competitividad y que tienen que ayudar a fortalecer esta estructura productiva y con el crecimiento del país. Que nos apoyen así a las madres solteras, como ahorita están dando mucha ayuda, ¿no? En trabajo, ¿no? Que nos den un trabajo para poder nosotros sobresalir adelante con nuestros hijos. Por ejemplo, yo no tengo trabajo, yo no puedo trabajar, y esas cositas, ¿no?
Me den pues una cocina, que me den una cocina y hacía también de salitas, también una cama también que me den. Claro. Sí. Sí, señora Luz. Sí, Entonces, señorita. Es una pena porque Sí, usted pena. vive también en una casa Sí, que alojada. está cuidando. Sí, Ahí cuidando, la han sí, alojado. alojada. Sí. Lo que sucede es que nuestro país, antes de entrar a esta situación de la coyuntura de la pandemia, hemos tenido nosotros ya una pobreza estructural. ¿A qué me refiero con una pobreza estructural? Una pobreza que no es un tema de ahora, es un tema de años, ¿no? Y hay un tema permanente de estructuras, diferencia, sectores oligopolios, sectores de clase mucho más alta y también ya por un tema cultural, sectores también de menos poder adquisitivo. Entonces es un tema que se ha tenido que romper no solamente desde un punto de vista monetario, sino hasta cultural también. Entonces ya hay establecida una estructura ya, una pobreza estructural que nosotros le llamamos, ¿no? Pero que eso también ha tratado de irse superando de a poco, ni con los programas sociales incluso se ha logrado superar, pero se ha ido avanzando. Y esto ya junto a lo que se ha venido dando en estos 2 últimos años con el tema de la pandemia, que sí ha generado una pobreza mucho más significativa, ¿no? Más sentida, ¿no? Tenemos una gran cantidad, en Lima ha pasado de 10 a 30% en el tema de pobreza, ¿no? Y en donde es evidente pues, la falta de atención en servicios básicos, en educación, en salud, y sí, evidentemente la pobreza ha aumentado. Ahora, también es interesante ver un poco los resultados y las proyecciones y lo que nos decía el ministro de Economía, y creo que con su información ahí, con su equipo de trabajo, ellos proyectan de que efectivamente el Perú en estos últimos 22, 23 va a tener un crecimiento no significativo, pero crecimiento como país. Entonces, ¿qué significa? Que este crecimiento va a tener que ayudar a superar estas brechas de pobreza que tenemos, ¿no? Y para ellos también se están ya implementando algunas acciones, algunos programas, pero es difícil un poco mirar el tema de la pobreza coyuntural expresada en el tema de la pandemia a una pobreza que ya se ha venido figurando de hace muchísimos años. Entonces, yo creo que sí, debemos avanzar en el tema de la lucha contra la pobreza. Hay una serie de mecanismos y políticas que se están planteando. Esperemos también pues que el clima político calme un poco, ¿no? Las aguas y efectivamente la clase política se pongan a mirar el tema el tema económico, el tema social, el tema de la salud, y efectivamente comiencen a aportar. Estamos viendo en estos 5 meses, 6 meses de nuevo Congreso, nuevo presidente, pues el Congreso no ha aportado ninguna ley en estos temas, en el tema de la pobreza, en el tema de del crecimiento, en el tema de lo productivo, ¿no? Nada. Entonces, ya sabemos los puntos de agenda que tienen, ¿no? Seguramente con sus lógicas, pero esperamos, esto tiene que ser una pelea compartida, ¿no? Una lucha compartida de todos los sectores, también del Congreso, y por qué no, fundamentalmente del Ejecutivo. Ahí tenemos también un ministerio como el MIDIS, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el programa, es el encargado de estos programas sociales, y que definitivamente en su cartera está el medir efectivamente que la pobreza disminuya, ¿no? Esperemos, bueno, que los objetivos que el MIDIS está persiguiendo efectivamente se cumplan, ¿no? Un tema que quería agregar es que también hay algunos estudios más profundos sobre pobreza
que ya se expresan en tema más cultural, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy pobre, pero anda a ver su propiedad, ¿no? Hay casas en la punta de los cerros a veces que se derrumban, que se caen porque le cayó una roca, pero anda a mirar el tipo de artefactos que tienen, ¿no? Tienen un televisor de 30, 40 pulgadas, tienen un equipo inalámbrico, tienen una serie no digamos de lujos, pero de artefactos que no expresan efectivamente una familia pobre, pero seguramente en el cuadro de mirar la pobreza, esa gente está calificada como pobre, ¿no? Porque vive en la punta de un cerro, etc. Entonces, incluso en el tipo de gasto, ¿no? O sea, cuánta gente dedica específicamente el gasto a atender sus necesidades más sentidas y cuántos otros, desde un punto de vista cultural, se dedican más a una vida más social, ¿no? O sea, la característica de la cerveza, del compartir, de la amistad, se expresa mucho en estos sectores pobres. Entonces, hasta dónde esta medición de pobreza también es lo real, ¿no? Pero bueno, lo que hay es lo que hay, lo que tiene el INEI, y sobre esos enfoques debemos trabajar. Sin embargo, en esta coyuntura, la importancia de los programas sociales es fundamental ante el incremento de la población en situación de pobreza. Por ello, el principal reto de las autoridades es que la ayuda que proveen llegue a quienes realmente lo necesitan, evitando las filtraciones, es decir, que se beneficie a quienes no los necesitan.